En el marco de la jornada que se llevó adelante en Fertilizar Asociación Civil, donde se generó un espacio de reflexión con una mirada integral sobre la realidad de los suelos en Argentina, Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, se refirió a un cambio en la estrategia de manejo en la fertilización para lograr altos rendimientos con calidad. Estamos trabajando con genéticas en trigo que tienden a ser muchos kilos y eso ponía contento al productor porque dice, mirá, con el mismo manejo los kilos que logro. Pero una de las estrategias que se las arreglan estos trigos en general de genética francesa para lograr mucho con poco es diluyendo la proteína. Entonces generamos una cosecha de muy escaso aporte de nitrógeno que redundó en muy escaso contenido de proteína. Y tenemos el peor contenido de proteína de los 30 últimos años. Entonces el manejo, la fertilización tiene que estar con el ambiente y con la variedad de trigo que estamos sembrando. Estas variedades de trigo les cuesta llegar a la proteína de 10,5. ¿Qué digo que les cuesta? Bueno, primero incrementan todo el rendimiento que necesitan y cuando ya están casi a tope de rendimiento empiezan a generar los incrementos de rinde. Y lo que vemos en los ensayos es lo mismo que vemos en la cosecha. Si uno lo deja en 120 kilos de N al suelo, y bueno, tiene 4.500 kilos de trigo, pero proteína 8,5, proteína 9. Entonces, realmente eso hoy es mala palabra, eso hoy no se puede comercializar. Eso hoy no es que tiene algún castigo, realmente te deja fuera de la cancha. Entonces hay que pensar, bueno, si siembro este tipo de genética, tengo que estar empresarialmente decidido a dosis más altas de fertilizante. Y si no, puedo ajustar un poquito la dosis y quedarme en una variedad que defienda mejor la calidad. Pero hay una interacción entre ambiente, genotipo y manejo que hoy hay que, antes de empezar a jugar el juego, hay que decidir a qué juego quiero jugar. Altos rendimientos o defiendo un poco de calidad con una variedad que tenga mejor calidad panadera. Hasta ahora la calidad te la podían castigar levemente en precio, pero no venía siendo un impedimento para comercializar, porque en el fondo la cosecha promedio de Argentina se terminaba mezclando y no era un número malo el del promedio. ¿Por qué? Porque había zonas que colaboraban con trigos arriba del promedio, 13, 12. Pero esta genética francesa se ha extendido desde Necochea hacia el resto de la pampa húmeda y con la muy mala práctica de fertilización nitrogenado que tuvimos el año pasado, realmente ha generado una base muy baja, por lo cual hoy Argentina está exportando trigo forrajero. Va a haber que cambiar algunas reglas de juego. Lo que sí tenemos que estar seguros desde el primer momento es que para lograr una cantidad importante de rendimiento con proteína tenemos que apostar más nitrógeno. No podemos ir a 10-20% más de lo que hicimos el año pasado. Lo que hicimos el año pasado fue una dosis a nivel país que era la mitad de lo que hacíamos cuando hacíamos bien el trigo. Entonces, para tomar profesionalmente la decisión, una vez que decido si voy a un paquete de muy alta productividad con alta dosis de fertilizante, bueno, tengo que hacer un análisis de suelo y apoyarme en algún modelo. Nosotros hoy presentamos el Triguero, que es un modelo desarrollado por la Facultad de Agronomía, ACREA y Profértil, que está en la página de Profértil o de ACREA mismo, y que es muy bueno para jugar con las probabilidades. Pero hay otros. Lo importante es que tenga un análisis de suelo, un sistema de diagnóstico y juegue este juego profesionalmente. Nuestros números nos dan que en zonas muy productivas sigue siendo muy interesante ir a altos rendimientos. Estábamos hablando de 7.000 kilos en Necochea o 6.000 kilos en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero no aflojándole la calidad, no buscar esos 5.000 kilos con el menor nitrógeno posible, porque eso va a ser 5.000 kilos con baja proteína en la cosecha. Sino realmente apostando a que haga el rendimiento, llegue al potencial y se llene
ese grano con una buena cantidad de proteína. No se puede hacer más proteína que el nitrógeno que el cultivo tiene en el momento de empezar el llenado. Empiezo el llenado, tengo esta cantidad de nitrógeno, bueno, eso es lo que puedo hacer de proteína. Para defender proteína, no para hacer un cultivo con alta proteína, para defender la proteína hay que tener 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano. 30 kilos de nitrógeno por tonelada de grano adentro de la planta. En el suelo, para tener 30 kilos de nitrógeno dentro de la planta, necesito 45 o 40, según mi eficiencia de absorción, de mínima 40. Entonces, haciendo esas cuentas, es muy fácil darse cuenta que al suelo, si no lo llevamos a 150 kilos de EN, a 160 contra los 120 que están utilizando hoy muchos productores, no vamos a llegar. Entonces, mejorar los diagnósticos, aprovechar el parate de la cosecha para estudiar, meterse y sí o sí hacer un análisis de nitrógeno 0,60 a la siembra para que estos modelos de diagnóstico que tenemos al alcance de la mano puedan correr y puedan ser validados. Bueno, nosotros en los cálculos que hicimos vamos a tener que pasar de 2,5 millones de toneladas que se hicieron el año pasado. Yo creo que las 120 millones de toneladas son alcanzables si se apuesta. Si no tenemos ese millón más de toneladas de consumo de fertilizantes, nos vamos a quedar cortos. El año pasado, cuando uno tiene una tan mala proteína como en trigo, también podemos saber que dejamos un 10% de rendimiento arriba de la mesa. Dejamos 1 millón de toneladas de trigo sin cosechar por haber puesto poco fertilizante, o sea, una doble pérdida, calidad y rendimiento. Hay otro tema que hoy quizásemos mucho hincapié en nitrógeno porque es la llave. En trigo uno abre la llave, sale agua, bueno, ese es el nitrógeno. Pero el fósforo y el azufre son básicos. Y son básicos no solo para el trigo, sino para balancear el doble cultivo. Y la rentabilidad del productor la obtiene teniendo un buen trigo y una buena soja de segunda. Entonces, para que ese nitrógeno se use bien, bueno, el cultivo de trigo tiene que tener bien cubierto el fósforo y el azufre. Pero además, para que la soja de segunda rinda bien, hay que tener en cuenta el fósforo y el azufre de la secuencia de cultivo de trigo. Y hoy veíamos que entre calcular el fósforo para un trigo o el fósforo para el trigo soja, uno se tiene que ir al doble. El requerimiento del doble cultivo es justamente el doble, en fósforo y en azufre. Y eso uno lo puede terminar llevando a campo de dos formas. Aplico muy buenas dosis de fósforo y azufre, 15 kilos de azufre por ejemplo en el trigo para que quede el remanente para la soja de segunda, o aplico 10 kilos de azufre en trigo y 7-8 kilos de azufre en la soja de segunda. Cualquiera de las dos técnicas da buenos resultados, pero el fósforo y el azufre son fundamentales para estabilizar el rendimiento del doble cultivo y para lograr que el maíz pueda aprovechar eficientemente todo ese nitrógeno. Tenemos que plantear el cultivo de trigo soja, desde cero. Dejando atrás las experiencias de los últimos años donde salíamos a la cancha en términos futbolísticos a defendernos y tirar la pelota afuera. Tenemos que plantear un trigo soja de alto rendimiento y un estándar de calidad de aceptable para arriba que permita la comercialización, y para eso hay que volver a desempolvar los libros. Análisis de suelo, un método de diagnóstico, que hoy presentamos uno que es el triguero, pero que puede ser otro, pero un método de diagnóstico, y esto hecho lote por lote. Entender que si tengo una buena humedad de base, tengo más expectativa de rendimiento, con lo cual puedo apostar a más. Generar una buena estrategia, el maridaje, como digo yo, entre ambiente, genética y el fertilizante que necesito para la misma. Y bueno, después salir a la cancha y que el clima y el tiempo nos acompañe. Pero si no se hace un buen análisis previo, es difícil que suceda.